Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Especialidad en Enfermería en Neonatología. Materia: Gestión y Calidad. Trabajo: Historia de la Administración. Alumna: Teresa Álvarez Solís. Docente: Noé Chicali Morales. Febrero del 2019. Origen y evolución de la administración. Conocer la historia de la administración nos ayuda a entender las teorías y el ejercicio de la administración actual. Podemos localizar el origen y la evolución de muchos conceptos contemporáneos, de acuerdo con las necesidades cambiantes de las organizaciones y de la sociedad en general. Prehistoria. El hombre trabajaba de forma individual. Se dedicaba a la caza de mamuts, a la pesca y a cultivar. Todo lo hacía para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Posteriormente se dividió en tribus. El hombre empieza a ver la necesidad de relacionarse y en estas vinculaciones se va dando un nivel de socialización, formando una especie de organización. Hay división de trabajo. La administración se inicia con el hombre inteligente y nace desde el momento en que necesita organizarse en grupo para alcanzar lo que no puede hacer de manera individual. La administración es una forma de actuar en la cual las personas trabajan en grupos y son guiados para alcanzar eficazmente y eficientemente ciertas metas colectivas dentro de un ambiente dinámico. Civilizaciones antiguas. Estas mostraron resultados maravillosos de una buena práctica administrativa. Mesopotamia. Se encuentran vestigios de avances en el pensamiento administrativo desde el año 5000 a.C. con los sumerios, como la invención de la escritura y la conservación de registros. Egipcios. En el año 4000 a.C. surge la necesidad de planear, organizar y regular. En el año 2700 a.C. se reconoce la necesidad de la honestidad o juego limpio en la administración. Manejan la terapia de la entrevista. No lo retenga, expúlselo. En el año 2600 a.C. hay una organización descentralizada. Y finalmente en el año 2000 a.C. se reconoce la necesidad de la respuesta por escrito. Esto es mediante el uso de un cuerpo de consejeros. Babilonia. El código Hammurabi del año 1800 a.C. reconocía el control por uso de testimonios y escritura. Hay establecimiento del salario mínimo, reconocimiento de que la responsabilidad no puede transferirse. Egipcios. En el año 1600 a.C. hay una centralización en la organización y en el año 1300 utilizaban procedimientos administrativos definidos y sistemáticos. Un ejemplo de ellos son las pirámides de Egipto, cada una de las cuales ocupó a más de 100,000 personas durante 20 años. Fueron grandes obras de construcción de la antigüedad que requirieron ser administradas. Hebreos. La práctica de la administración ha existido desde los tiempos más remotos. Los relatos de los judíos Noé y sus descendientes indican el manejo de grandes números de personas y recursos para alcanzar una variedad de objetivos. Hay un concepto de organización, un principio de jerarquización y un principio de delegación. China. En el año 1000 a.C. se sitúa la Constitución de Zhou. Este establece reglamentos administrativos. En el año 1100 a.C. se reconoce la necesidad de la organización, planeación, dirección y control. El gran filósofo Confucio proporcionó una serie de reglas para la administración pública. En el año 600 a.C., Nabucodonosor en Babilonia menciona el control de producción y el salario incentivo. En el año 500 a.C., Mencius en China
Reconoce la necesidad de los sistemas, estándares y del principio de especialización, así como la necesidad de planear, dirigir y organizar. Grecia. En el año 400 a.C., Sócrates enuncia la universalidad de la administración. Jenofonte menciona que hay un reconocimiento que la administración es un arte separado, y Ciro menciona la necesidad de relaciones humanas. En el año 325 a.C., Platón menciona la enunciación del principio de especialización. Alejandro el Grande hace uso del Estado Mayor, Staff. En la antigua Grecia y en el Imperio Romano, con la aparición de la esclavitud, se ejerce una estricta supervisión del trabajo. Se manifiesta el conocimiento administrativo en los tribunales, la organización militar, los esfuerzos de una unidad de grupo y la autoridad. Persia. En el año 1100 después de Cristo, Ghazali hace un enlistado de las características de un administrador. Época medieval. Se conoce como Edad Media. Es el periodo de la historia europea que ocurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V hasta el siglo XV. En el año de 1436, el arsenal de Venecia llegó a ser lo que quizás fue la más grande planta industrial de aquel tiempo. Cubrió 70 acres de tierra, agua y empleó a unos 2,000 trabajadores. Había áreas de administración donde había control de costos, control de inventario y un control contable. Londres. En el año 1500 hay un llamado a la especialización. Hay denuncia de las faltas por administración y jefatura de pobres. Esto es por Sir Tomás Moro. Roma. En el año 1525, Nicolás Maquiavelo refiere que hay un principio de la confianza en el consentimiento de las masas. Se reconoce la necesidad de la cohesividad en la organización, enunciación de las cualidades del jefe, enunciado de las cualidades del liderazgo, descripción de tácticas políticas. Revolución industrial. Fue un gran acontecimiento para la humanidad. Se caracterizó por la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el avance de los transportes y comunicaciones, así como el desarrollo de fábricas. También se empezaron a crear jerarquías, ya que antes, al ser individual la forma de trabajo, estas no existían, pero al momento de crear fábricas hubo la necesidad de delegar trabajo y responsabilidades. Con todos estos cambios, la empresa requirió de la administración para hacer normas, para regir el trabajo, formas de comportamiento y una necesidad de coordinación permanente. Precursores de la administración moderna. En el año 1776, el economista Adam Smith en Escocia influyó con gran penetración en el desarrollo de las funciones administrativas. Puso gran énfasis sobre la división del trabajo y sus beneficios. Su libro Riqueza de las Naciones lo colocó entre los intelectuales del mundo moderno. L. Whitney desarrolló el método científico, uso de contabilidad de costos y control de calidad. Aplicó el concepto de partes intercambiables, reconocimiento del campo de la administración. En 1800, James Watt Matthew en Inglaterra desarrolló procedimientos de pauta de operación, especificaciones, métodos de salario, salarios incentivos, tiempos normales, datos normales, reuniones navideñas para empleados y gratificaciones notificadas para Navidad. En 1810, Robert Owen en Escocia refiere la necesidad de prácticas de personal reconocidas y aplicadas. Se asume responsabilidad de adiestrar a los trabajadores, así como la construcción de conjunto de casas limpias para los mismos. En 1832, Charles Babbage en Inglaterra
Hace énfasis en el enfoque científico, así como la especialización, división del trabajo, estudio de tiempos y movimientos, así como la contabilidad de costos. En el año 1855, Henry Ford refiere los principios de organización, comunicación e información aplicada a los ferrocarriles. Y en el año de 1856, Daniel McCallum, en Estados Unidos, hace uso del organigrama para mostrar la estructura de la administración. En 1881, Joseph Wharton, en Estados Unidos, estableció a nivel universitario un curso de administración de negocios. En el año 1886, Henry Metcalfe hace uso del arte de la administración y la ciencia de la administración. Él se distinguió por implantar nuevas técnicas de control administrativo e ideó una nueva manera de control considerado como muy eficiente. Publicó un libro titulado El costo de producción y la administración de talleres públicos y privados, considerado como una obra precursora de la administración científica. En el año 1900, Frederick Taylor, en Estados Unidos, es considerado como el padre de la administración científica. Él es ingeniero mecánico, pero empezó a trabajar como obrero. Él cambió la iniciativa de la parte obrera por la parte iniciativa del administrador. Se basó en 4 principios fundamentales. En 1911, Harlow Pearson inició en Estados Unidos la primera conferencia en administración científica. Dio reconocimiento académico a la misma. Alexander Church utilizó el concepto funcional de la administración. Él fue el primer americano que explica la totalidad de los conceptos administrativos relacionando cada componente al todo. En 1915, Henry Fayol utilizó la primera teoría completa de la administración, sus principios básicos, así como reconocimiento de la necesidad para que la administración sea enseñada en las escuelas. Fue un ingeniero de minas que buscó principios generales para administrar organizaciones complejas. Definió las funciones del proceso administrativo, que son planeación, organización, coordinación y control. Identificó 14 principios básicos. Utilizó el término principios en lugar de reglas o leyes para indicar que no hay nada rígido o absoluto en cuestiones administrativas. En 1917, William Leffingwell utilizó la administración científica aplicada a la oficina. En 1918, Carl Parsons reconoce la necesidad de aplicar la administración científica a las oficinas y en 1923, Oliver Sheldon desarrolló una filosofía de la administración así como los principios. En 1930, Mary Follett utilizó la filosofía de la administración basada en la motivación individual. Si Taylor es el papá del pensamiento administrativo, Mary es la mamá. Ella es una filósofa social que se interesó por los problemas de la dirección de empresas, al descubrir que eran semejantes a los de la administración pública. Fue una persona de transición, la primera en presentir la importancia de la psicología en la conducción de empresas. Concentra su atención en el estudio del poder y la autoridad. Algunos lo ubican en la Escuela de las Relaciones Humanas. Y en 1931, James Money reconoce como universales a los principios de organización. En 1938, Chester Barnard utilizó la teoría de la organización, aspectos sociológicos de la administración y necesidad de la comunicación. Igual que Parker Follett, fue una persona de transición. Veía la organización formal como un medio donde las personas se reúnen para realizar cosas que no podrían alcanzar trabajando solas, pero al mismo tiempo que persiguen las metas de la organización, también deban satisfacer sus necesidades individuales. Antecedentes históricos de la administración en México. En la América prehispánica y particularmente en México, por el año de 1325, se encuentran vestigios de administración, entre los cuales sobresalen las acertadas directivas de Tlacael, consejero de 3 gobernantes aztecas.
Ixcoatl, Moctezuma y Axayácatl, y del célebre Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, quienes con orden y prácticas adecuadas llevaron a sus pueblos a mejores niveles de vida. Época precolombina. En esta época fueron las tres culturas las que afectaron principalmente los cambios administrativos: la cultura maya, la olmeca y la azteca. En ellas tuvo gran importancia la administración, si analizamos que en ellas existía una estructura organizacional muy compleja, al igual que sistemas económicos y políticos perfectamente bien definidos. Además contaban con ejércitos, sindicatos y sistemas culturales, así como comercio, entre otros. Época colonial. En esta época de la colonia fueron implantados sistemas que provenían del viejo continente. No se puede considerar que estos sistemas hayan beneficiado del todo al aspecto administrativo, ya que las culturas mencionadas en el punto anterior tenían sistemas muy avanzados para su época y sobre todo diferentes a los implantados en los españoles. La Iglesia Católica ha sido la organización formal más eficaz en la historia de la civilización occidental, por medio de la formación de una estructura orgánica mundial y por el uso efectivo de la autoridad en la tarea administrativa. México independiente. Esta época se caracterizó por la inestabilidad, debido a que existían diferentes corrientes y cada una pretendía imponer la forma de administrar, por lo que la administración se vio terriblemente afectada. Reforma. En esta época se dieron cambios importantes, como la separación de la Iglesia y del Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la libertad de cultos. Esto permitió que los aspectos administrativos tuvieran un gran avance. Porfiriato. Durante el Porfiriato se dieron cambios importantes en aspectos industriales, eléctricos, ferroviarios y de liberalismo económico, lo que trajo como consecuencia cambios importantes en los avances administrativos. Revolución Mexicana. Se caracterizó por un desequilibrio y desorden en el aspecto económico, político, social y por un gran desequilibrio y descontento en los aspectos administrativos. Regímenes posrevolucionarios. En esta época surge la Constitución Mexicana, la cual en su artículo 123 hace referencia a las relaciones laborales y la creación de los sindicatos, y con ellos se ven grandes cambios en los procesos administrativos. Época moderna. Actualmente encontramos estructuras perfectamente bien definidas, que para ser bien competitivas requieren de una adecuada administración y que no pueden conseguirse sin la utilización de la misma. Por su atención, gracias.